Muy bien, bueno, ya estamos en directo, hermanos. Ya estamos en vivo. Nuestra clase sobre las cartas de Rav Shaul. Hoy estrenamos libro. Vamos con la primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Y vamos a empezar con el capítulo 1. Que dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua el Mashiach, por decreto de Dios, y el hermano Sóstenes, a la comunidad de Dios que está en Corinto, a los apartados del mundo en Mashiach Yeshua, llamados a ser apartados de la corrupción moral de esta edad presente, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón, de ellos y nuestro, Yeshua el Mashiach. Shalom y gracia a vosotros de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua el Mashiach. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Mashiach Yeshua, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento espiritual, así como el testimonio de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la revelación de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día de nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua el Mashiach nuestro Adón. Os ruego pues, hermanos, por la autoridad de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay serias contiendas entre vosotros. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, pero yo de Apolos, y yo de Kefa, pero yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O hicisteis la conversión en agua en el nombre de Pablo? Me alegro que ninguno de vosotros he hecho la inmersión en agua, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que hicisteis la conversión en agua en mi nombre. También dirigí personalmente la inmersión en agua a la familia de Estéfanas. De los demás, no recuerdo si le he hecho la inmersión a algún otro, pues no me envió Mashiach a hacer inmersiones, sino a predicar la promesa de la redención, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vano el madero de Mashiach, porque el mensaje del patíbulo es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y se ocultará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Pues, por un lado, los judíos piden señales, y por el otro los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mashiach colgando en un madero, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, sean judíos o griegos, Mashiach es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo sin sentido de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, que para nada cuenta, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante Dios. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual nos ha sido hecho sabiduría por Dios, y justificación, y santificación, y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Yahweh. Muy bien, pues ese es el capítulo primero de la primera carta de Rab Shaul a los Corintios. Bienvenida, hermana Ketita, Iván, bienvenidos. Nos están acompañando a la distancia. Muy bien, le podemos titular a esta clase Evita la división, centrándonos en ese tema en el que aborda Pablo aquí en el primer capítulo. Como toda carta empieza con el saludo, ¿verdad? Primero, saludo va por delante, ahí en el saludo se identifica como Shaliach, como apóstol de Yeshua, y menciona a Sóstenes. Entonces, atención con esos personajes que se nombran acá. A la comunidad de Dios dice que está en Corinto. Entonces ahí está el saludo para los hermanos de Corinto y los identifica como hermanos en el Mashiach Yeshua. Bueno, luego viene una sección de agradecimientos al Padre Eterno, pero el tema central de este capítulo es el tema de la división, ¿verdad? O sea, es lo primero que aborda ahí Rab Shaul. Entonces nos vamos a estar centrando un poquito en este tema de la división. Pero para entender mejor el contexto sobre quiénes eran los corintios y qué es lo que está pasando en esta comunidad, necesitamos irnos al libro de los Hechos. Entonces, por eso la pregunta primera, allí dice, para entrar en contexto, lea Hechos capítulo 18, versos 1 al 28. Entonces tenemos que ir ahí. Les voy a dar algunos segundos, si leen rápido, para que busquen Hechos 18 y lean los versos del 1 al 28. ¿Cuánto pueden tardar? ¿20 segundos? ¿30? En encontrarlo, luego lo que tarden en leerlo. Entonces ahí vamos a encontrar en Hechos 18 del 1 al 28 algunos datos importantes sobre la comunidad de Corinto. Esta comunidad de Corinto pues fue iniciada precisamente por Pablo, por Rab Shaul, en uno de sus viajes misioneros. Él llegó por allá. De hecho, el capítulo 18 de Hechos comienza diciendo, ¿verdad?, que salió de Atenas y fue a Corinto. ¿En qué nación estaba Corinto, hermanos? ¿Qué país? ¿Alguien sabe? Estaba en el mismo país donde estaba Atenas. Grecia. Corinto era una ciudad de las llamadas cosmopolita. ¿Saben qué es cosmopolita? ¿Qué es? Sí. Que hay habitantes de todos, o sea, de otros de diferentes países, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué ciudades así son muy cosmopolitas? Ciudad de México. Las grandes ciudades, ¿no? Nueva York, Chicago. Muy bien, Londres, Chicago, Los Ángeles. Se dice que también Panamá es un país, no solamente una ciudad, sino un país muy cosmopolita por la cuestión del canal de Panamá.
Entonces ahí puedes encontrar gente de todo el mundo en Panamá, ¿sí? por el punto geográfico donde se encuentra. Entonces Corinto era algo así. Era una ciudad que por su ubicación geográfica había gentes de todos lados viviendo ahí. Muy próspera la ciudad de Corinto y muy cosmopolita. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? A la hora de pensar en esta congregación. ¿Ya terminaron de leer Hechos? Muy bien, ténganlo como quiera ahí, que no se les pierda. Hechos 18, esto es porque ahí en Hechos 18 se nos dice en qué momento fue que nació esta comunidad de creyentes, ¿sí? Y después de que Rab Shaul fundó esa comunidad, estuvo ahí un buen tiempo. Ahí Hechos dice cuánto tiempo se quedó ahí. 1 año y medio. Muy bien. Y después de ese tiempo, pues ya, ¿verdad? Se retiró, ya los dejó como que, pues listos, ¿no? Funcionando. Pero después de un tiempo, estando ya en otro lugar, pues recibe noticias y se ve en la necesidad de enviar una carta, pues no podía ir en persona. Él espera que va a ir en persona después. De hecho, en algún punto de la carta les dice que va a ir, pero por lo pronto les está escribiendo esto con motivo de las situaciones que él se enteró que estaba pasando la congregación. Entonces, de entrada hay que decir que Corinto es conocida como la comunidad más problemática. Sí, como la comunidad más problemática, más conflictiva de las que se habla en las Escrituras. Entonces, tenemos ahí conocimiento de comunidades como los filipenses, los colosenses, de los tesalonicenses, los gálatas, los de Efesios, la iglesia de Filadelfia mencionada en Revelación, la Odisea, bueno, una serie de congregaciones. De todas las mencionadas en las Escrituras, Corinto era conocida como la más problemática. Había muchos problemas en Corinto, probablemente tenían que ver por la misma diversidad de la que ya hablamos. Diferentes costumbres, tradiciones, etcétera. Pero ahorita vamos a tratar de ver más exactamente cuál era el principal problema que había ahí. Muy bien, ya leímos entonces Hechos 18, 1 al 28. La pregunta es, ¿quiénes eran Crispo, Sóstenes y Apolos? De acuerdo a lo que dice Hechos. Crispo era el principal de la sinagoga. Sóstenes era un anciano de la sinagoga. Y Apolos era un judío. Ya ahorita creyente en Jesús. Ya creyente ya conocía de las escrituras externas. ¿Y qué papel jugó Apolos ahí, en la comunidad de Corinto? Los evangelizó. Fue también, ¿verdad?, de los que llegó y predicó la palabra. O sea, fue de los que puso, vamos a decir, cimientos también ahí espirituales, entre los sembró. Dice por ahí, ¿verdad?, que Pablo sembró y Apolos la regó, dije. Apolos regó, o sea, Apolos también ayudó, ¿no? Apoyó. Entonces, para tener esto presente, fíjense, Crispo era el rabino. Pero dice que era el principal. Crispo era el rabino, era el mero principal, ¿sí? El rabino, el que enseñaba, el que mandaba ahí en la sinagoga, porque esto era la sinagoga de Corinto, o sea, era una sinagoga judía. Dice Hechos que cuando llegó Pablo ahí, en este viaje misionero, él llegaba siempre directamente a la sinagoga de la ciudad. Si había una sinagoga, ahí llegaba. Algo que ocurrió precisamente ahí en Corinto, y por eso es que no por nada era considerada una congregación o una comunidad muy conflictiva.
Porque fue precisamente en Corinto cuando Pablo dijo: estoy harto de ustedes, o sea, de los judíos. Ya de aquí en adelante no más sinagogas judías, de aquí en adelante yo ya me voy a dedicar nada más a los gentiles, no más. Entonces fíjense, la sinagoga judía de Corinto así era problemática también. La comunidad que se organizó después fue aparte. ¿Qué es lo que vemos en Hechos? Que la sinagoga judía se dividió. Sí, se dividió. Comenzando por el mismísimo rabino. El rabino Crispo creyó en el mensaje de Pablo y creyó en Yeshua como el Mashiach. Y pues se separó. El que se quedó al frente, una vez que salió Crispo, que se quedó como rabino, fue Sóstenes. Pero según vemos en la carta, después Sóstenes también salió de la sinagoga, también se vino con los mesiánicos, porque ya dejaron de ser judíos ortodoxos y se convirtieron en judíos mesiánicos. Y Apolos, como vimos también, pues fue un creyente que ayudó a poner, vamos a decirlo así, las bases de la fe de esa comunidad. Lo interesante es, ¿de dónde venía Apolos? Apolos dice que era originario, venía de la ciudad de Alejandría. ¿Qué caracterizaba a esa ciudad de Alejandría? La biblioteca. Bueno, en Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo, ¿no? ¿El Elizabeth? ¿Mande? ¿El Se puede decir que Alejandría era pues como un templo del saber, pero la influencia griega era lo fuerte de Alejandría. Entonces, podríamos decir entonces que Apolos traía una influencia griega muy fuerte. Era un creyente en Mashiach, sí. O sea, Apolos era un creyente en Mashiach. Apolos era, dice que era un varón poderoso en las escrituras. Entonces ese hombre conocía bien la palabra, conocía las escrituras, le gustaba leer mucho. Y entonces él fue de los que sentó bases ahí. O sea, no hay que perder de vista esto, ¿no? Entonces por ahí pasó Apolos, por ahí estuvo también Aquila y Priscila, que ellos acompañaban a Pablo, y que en algún momento ellos ayudaron a Apolos como que a entender mejor el mensaje, porque aunque Apolos era muy sabio, muy conocedor, pero le faltaba un poquito entender bien el mensaje del Evangelio. Entonces, pero desde ahí vemos que Corinto es fundada por estos personajes. Entonces tenemos Crispo y Sóstenes que siguieron estando al frente, ¿no? Pero fueron instruidos por un lado por Pablo, que Pablo, pues como él mismo lo dijo, él fue fariseo de fariseos. Él fue educado por uno de los más grandes rabinos de aquella época, llamado Gamaliel. De hecho, el que Pablo hubiese sido discípulo de Gamaliel era lo que le abría las puertas a todas las sinagogas que él llegaba. Por eso se habla de las credenciales de Pablo, ¿no? O sea, Pablo llegaba a una sinagoga judía y él decía, soy el rabino, ¿sí? Porque no estaba mintiendo, él era un rabino, Rab Shaul, rabino de los fariseos, discípulo de Gamaliel. Nada más donde dijera discípulo de Gamaliel, pásale, denle el rollo de la Torá al hermano. Él va a dar hoy la clase, él va a explicar. No, discípulo de Gamaliel era lo máximo, ¿sí? Entonces por eso, porque a veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Y cómo es que Pablo llegaba y en las sinagogas y lo recibían, ¿verdad? Como si nada. Digo, porque no es tan fácil. Yo una vez quisimos meternos a predicar a un salón del reino y pues nos sacaron a la fuerza. Sí, no nos dejaron.
quisimos hacerle como Pablo, dijimos, pues vamos a llegar aquí. Hay un salón del reino allá en Jarachina Sur, ¿no? Muy grande, que no sé si lo conocen, de los testigos de Jehová. Pues está enorme, ¿verdad? Bueno, una vez llegamos ahí, pues, dijimos, pues vamos a meternos, ¿no? Iba otro pastor conmigo, iba un misionero americano, y pues, ¿qué? ¿Nos metemos? Nos metemos. Y nos metimos, y sí, primero nos dijeron, no, pásenle, bienvenidos, y ya nos iban a acomodar y todo. Y ya nada más les dijimos, oiga, pero es que queremos que nos den la oportunidad de hablar aquí. ¿Cómo? ¿Hablar? ¿Qué quieren decir? No, queremos que nos den la oportunidad de hablar. Nosotros también conocemos de la Biblia. No, literalmente nos sacaron. Nos agarraron muy amablemente de la ropa y por favor, sálganse. Oiga, pero vámonos. Y nos corrieron. Entonces, sí, pues hicimos algunos intentos así. Y uno se pregunta, ¿cómo le hacía entonces Pablo para que lo dejaran predicar? Pues, es que él era discípulo de Gamaliel. Eso era lo que le abría las puertas. Pero ya cuando empezaba a predicar, ya cuando empezaba a hablar y a decir que Yeshua era el Mesías y todo, pues ahí la cosa siempre se ponía difícil. Y igual terminaban sacándolo ya después, ¿no? A medio mensaje. Pero por lo menos ya en eso algunos creían, ¿sí? Y regularmente eran como que los líderes, como en este caso. O en otro caso que menciona que el jefe del Areópago, ¿verdad?, fue el único que creyó. Pues, ¿qué más quieres? ¿Sí? Entonces, eso era la razón por la que Pablo lo recibían y le daban oportunidad, por ese respaldo que él traía. Iván nos comenta acá que era una ciudad muy diversa, población diversa. Ahora está hablando de Corinto. Alejandría es Egipto, sí. Se le cambió el nombre en honor a Alejandro Magno cuando la conquistó. Así es. Gracias, Iván. Muy bien, entonces ahí ya vamos a ir ahorita entendiendo cómo estaba la situación. Entonces recuerde, las bases que se sentaron en esta comunidad traían la influencia de un rabino judío, como Pablo, Rab Shaul, y por otro lado, la influencia también de un maestro de las escrituras que era Apolos, con una influencia griega muy marcada. Entonces, desde ahí, esa comunidad de Corinto, pues iba a tener, obviamente, sus desacuerdos, ¿no?, en su momento. Entonces, número 2, a ver, Sergio, léenos la pregunta número 2. ¿Cuál era el motivo de las contiendas y divisionismo en la comunidad de Corinto? ¿Cuál era? Según escribe Pablo ahí en la carta, hermanos, ¿cuál era? Que estaban divididos, uno de un lado. Yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolo, yo soy de así. Entonces, fíjense, ¿cuántas divisiones mencionan? De Pablo, 4. Entonces tenemos a Pablo, Apolos, Kefa y Mashiach. Entonces fíjense lo interesante acá, ¿no? ¿Hasta qué país? Hasta Pedro. Hasta Pedro salió ahí a relucir. Entonces Pablo es el apóstol a los gentiles. Él mismo se reveló así. Él recibió el ministerio a los gentiles. Entonces tenemos el apóstol a los gentiles, tenemos un gentil que es Apolos, y diríamos en la otra esquina tenemos a Mashiach, judío, y a Kefa, el emblema de los judíos, ¿no?, de los creyentes judíos mesiánicos. Por cierto, si hablamos de Kefa y hablamos de Rab Shaul, Pedro y Pablo son las dos cabecillas. Pues los dos, sí, los dos que encabezan todo el movimiento del primer siglo. Y como él mismo lo dice, el mismo Pablo, Pedro hacia los judíos y Pablo hacia los gentiles. Los dos como columnas de la congregación del primer siglo. Sin embargo, si preguntáramos quién de los dos, Pablo o Pedro,
¿quién de los dos fue más importante desde una perspectiva 100% bíblica? ¿Ustedes qué dirían? Pablo. Más real, más congruente, más claro, así, o sea, que con su manera de vivir, con su forma de hacer las cosas, él demostraba lo que era. Muy bien. Mentía, era transparente. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más dijo Pablo? Ahorita se va a dividir aquí la mesa. No, es que dijiste de la perspectiva bíblica, ¿no? Y aunque También. o sea, que dice Pablo, pero Sí, por eso. Es que va para Israel, o sea, todas las profecías son para, hay algunas para las demás naciones, pero el tema central en la Biblia es Israel y Pedro, pues él era hacia los judíos, que es el pueblo de Israel. Ya el tema de los gentiles yo creo que era un tema aparte, un tema como que extra para que... Es que fíjense lo interesante de esto, ¿no? Pedro fue el principal de los discípulos de Mashiach, su mano derecha, ¿sí? Mashiach lo escogió para eso. Él lo dijo, incluso cuando le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, él le está dando un lugar preponderante, no como el primer papa, no, pero lo está poniendo como columna de la congregación, el que va a dirigir. Es como que le está pasando la estafeta, como que le dice, sí, o sea, tú te quedas en mi lugar. De hecho el nombre significa eso, como una piedra, una roca. Entonces tú te quedas. Pero luego tenemos a Rab Shaul, un hombre por el cual Yeshua se levantó del trono y vino a encontrarlo. O sea, Mashiach ya había resucitado, ya se había ido, ya está ya en el cielo. Pero luego Mashiach viene exclusivamente a salirle en el camino a este hombre, el camino a Damasco, y llamarlo. Y no solo eso, sino por testimonio del mismo Rab Shaul en la carta a los Gálatas, él fue enseñado personalmente por Mashiach y lo discipuló nada más 11 años. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Entonces, por allá en algún lugar en el desierto, en la cárcel. Y además, Rab Shaul fue llevado al tercer cielo. Y entonces ahí, pues está difícil, ¿no? Como que decir quién de los dos fue más importante. Y digo, el uno al otro, en los testimonios internos de la Escritura, el uno al otro se reconocen, se halagan, tuvieron sus diferencias, ¿sí? Pero finalmente reconocían que tanto el uno como el otro estaban en una igualdad de condiciones. Pero tiene razón mi hermana Leida, la pregunta va con curva, desde una perspectiva bíblica. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Preguntándolo más directamente, ¿quién de los dos creen ustedes que es más mencionado en las Escrituras? O sea, en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Pedro o Pablo? Pablo escribió 14 cartas, Pedro escribió 2 y se cree que fue el autor del Evangelio de Marcos. O sea, lo escribió Juan Marcos, pero Pedro le dictó. Si esto es así, entonces tenemos a Pedro escribiendo 3 libros contra 14 de Rab Shaul. Y unas cartas perdidas todavía por ahí que andan que no son reconocidas. Que no son reconocidas. Pero vayan. Bueno. Pero, bueno, dicho esto, ¿quién piensan ustedes que es más mencionado? ¿El nombre de quién aparece más en los escritos del Nuevo Testamento? ¿El nombre de Pedro o el nombre de Pablo? ¿Pablo? ¿Sí? Pedro. Bueno, 210 veces para Pedro. Así es. Creo que 162 para Pablo. Es más importante Pedro que Pablo, porque Pedro es la roca de la iglesia. Es que son ministerios distintos. Sí, Y como ya las cartas nada más se enfocan en el ministerio de los gentiles, pues claro que Pablo. Entonces, fíjense, y Pablo quiso
Pablo quiso pues llegar siempre con los judíos, pero fue Corinto, precisamente la ciudad de Corinto, la que lo llevó a entender: esto no es lo mío. O sea, me estoy metiendo en el trabajo de Pedro. Entonces yo a los gentiles es a donde tengo que ir y enfocarme. Fue Corinto la que lo hizo entender eso. De ahí también la importancia de esta congregación, con todo y lo problemática que era, pero vemos que fue clave en el ministerio de Pablo, para llevarlo a donde él realmente tenía que estar, enfocado en los gentiles. Sin embargo, esta comunidad de Corinto también iba a tener esa característica, como ya dijimos. Tenía estas dos corrientes ideológicas muy marcadas al interior de su doctrina: la influencia gentil y la influencia judía. ¿Sí? Entonces vemos que la respuesta a esta pregunta 2 sería precisamente esa. ¿Cuál era el motivo de las contiendas y el divisionismo? Eran estas influencias. Desde el momento que ellos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Mashiach, vemos estas dos cosas. Unos se inclinaban más hacia el judaísmo, otros se inclinaban más hacia lo que era lo griego, la ideología griega. A final de cuentas, hoy en día, en las congregaciones modernas, vemos exactamente lo mismo. Y no se diga en el mesianismo. Sí, también. No se diga en el mesianismo, ¿verdad? Tenemos congregaciones bien inclinadas hacia lo judío, bien judías, y tenemos congregaciones más griegas que judías, y tenemos congregaciones así como que equilibradas, medio judías, medio griegas. Entonces esto que pasaba en Corinto no ha dejado de pasar, ¿verdad? Y se ha acentuado más en los últimos tiempos, en donde el judaísmo recuperó terreno, porque el judaísmo obviamente perdió por siglos esa influencia, por lo que vimos hace rato en el video, por toda esa persecución de los imperios y del mundo en general, por el antisemitismo. El judaísmo perdió terreno, perdió influencia en las comunidades de creyentes. O sea, se quedó solamente en su trinchera, ¿no? Solamente entre judíos. Pero el judaísmo ahorita tiene una influencia tremenda en el mundo, que ya hasta los mismos judíos les está molestando eso, ¿no? Pero no se puede evitar. Y entonces hoy día, y después de que Israel regresó a la escena mundial, tenemos judíos en todos lados y comunidades judías en todos lados. Y ahora con el movimiento mesiánico, pues no se diga. ¿Por qué? Porque así como en Corinto una sinagoga judía cambió, ¿sí?, a ser una congregación judía mesiánica, el fenómeno que se está dando en los últimos años es que ahora las comunidades cristianas o iglesias cristianas están dando un giro y se están convirtiendo en comunidades judío-mesiánicas o mesiánicas o israelitas o vaya usted el nombre, ¿no?, que sea, pero con esa influencia, ¿sí?, con esa influencia muy marcada del judaísmo, con el Shabbat Shalom, con el Shalom Aleichem, con el lenguaje hebreo, con el guardar los mandamientos, ¿sí?, con el énfasis en la Torá. ¿Eso es algo judío? Muy judío. Totalmente. Entonces, no hay ninguna congregación de las llamadas israelitas o mesiánicas o raíces hebreas que pueda desvincularse del judaísmo de alguna manera. No se puede, porque ellos son la raíz y la escritura lo dice. De ellos recibimos la Torá, de ellos viene el Mashiach, o sea, ya con eso, ¿no? De ellos viene la salvación. Lo decían hace rato en el video, si quitáramos a los judíos de la historia, ¿qué nos queda? A la humanidad, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Se distinguen porque han permanecido por muchísimos años. Son los únicos que pueden jactarse de eso, ¿no? Y no se jactan, eso es lo más impresionante. Y el hebreo ya era una lengua muerta y ahorita.
Y ahora está de moda. Sí. Ahora está de moda. Ahora donde quiera ves en YouTube, ves en Facebook, en todas las redes, ¿cómo se llama el instituto? Roshen, ¿verdad? ¿Así se llama? Instituto Hebreo. Salen comerciales. Todos lados, ¿sí? Entonces no puede uno desvincularse de la raíz. No es posible. No, gracias a los judíos nosotros conocemos de lo que son las raíces. ¿Sí? Y de Dios, ¿verdad? De Dios. Decían hace rato en el video, sin aquella revelación en el Sinaí, ¿qué hubiese sido de la humanidad? Porque fue a través de ellos que conocimos del Creador del universo. ¿Cómo llegó la Biblia a todo el mundo? Que lo que llamamos Biblia fue dada al pueblo judío. Entonces, esto es así. Pero en la comunidad de Corinto había estas dos corrientes, estas dos influencias, que también las hay hoy en día, y causaban división. Entonces, lo que vamos a ver aquí en esta clase es que no debería de ser un motivo de división. Porque si el Eterno permitió que las cosas fueran así, es que podían ser así, sin que hubiese problemas de división. Esto es como cuando el pueblo de Israel se fundó. Hablábamos hace rato también de eso, ¿no? ¿Cómo dijiste? La juventud. Israel en su juventud. Cuando se formó Israel en tiempos de su juventud, recordemos, ese Israel no eran solamente descendientes de Abraham. Nunca se nos debe de olvidar eso. De Egipto salió mucha gente que no eran descendientes de Abraham. Salieron porque vieron la oportunidad y la aprovecharon. Egipcios salieron de Egipto porque vieron que Egipto estaba destruido. En Egipto ya no había futuro. Y mucha gente, egipcios, familias egipcias, salieron de ahí. Desde la mitad de las plagas vieron, esto se está perdiendo y se va a perder. Y sabes que hay que ponernos del lado del ganador. Y aquí el ganador, pues parece que va a ser el Dios de Israel. Entonces vamos a ponernos del lado de Israel. Gente lista, ¿verdad? Y cuando vieron las instrucciones del Pesa, ellos estaban atentos. Dijeron, ¿a qué? Hay que separar un cordero, así, familia, hay que comerlo. Hicieron todo. Y el destructor no entró en su casa. Y no eran israelitas. Y salieron después. Y fueron muchos los que salieron. Llega un momento donde están en el desierto y entonces Moisés se da cuenta de la situación y va con el Eterno y Padre, viene un montón de gente que no son de nosotros. Hay egipcios, hay de diferentes naciones que se vinieron con nosotros. ¿Y qué dijo el Eterno? Diles que se vayan, vámonos. No. Dijo el Eterno, no, si quieren ser Israel, está bien. Nada más que entren en el pacto. Van a entrar al pacto. La misma Torah que va a dirigir a mi pueblo, va a dirigir a todos. O sea, si tú vienes a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel, eres bienvenido. Nada más entiende que vas a estar bajo el pacto que están también los israelitas. O sea, ahí no puede haber, no, es que eso es para los judíos. No, Señor. Porque mucha gente así dice, no, es que esos son mandamientos para los judíos, no son para nosotros. A ver, tú quieres ser parte del pueblo elegido. Tú quieres ser un creyente en el Dios de Israel. Eso te convierte en Israel. O sea, no hay, ahí no hay medias tintas, no hay negociaciones. No hay incluso como dicen los judíos hoy en día, y algunos judíos mesiánicos también lo dicen, hacen diferencia y dicen, no, es que una cosa es ser judío y otra es ser un justo de las naciones, o ser un hijo de Noé, ¿verdad? Entonces empiezan a poner ahí categorías como si hubiese ciudadanos de segunda, ¿no? Y no, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Mashiach? ¿No dice que derribó la pared intermedia y dejó el suelo parejito?
para que todos seamos iguales, para que ya no haya ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni gentil, ni nada, ni bárbaro, ni escita. O sea, ahí dice que todos vamos a estar en igualdad de condiciones, bajo el mismo pacto, y todos vamos a ser ciudadanos del pueblo de Israel, conciudadanos de los santos, dice otra de las cartas de Pablo. Entonces, no hay tal cosa, ¿verdad? Y no se nos debe olvidar que Israel se formó con ciudadanos de muchas naciones. Ese fue el Israel original, el que recibió la Torá, el que le dijo al Eterno: todo esto haremos y obedeceremos. Ahí había gente de todas las naciones. Entonces, para aquellos que defienden este tema del judaísmo desde el punto de vista de la sangre, o desde el punto de vista físico, se equivocan. Por eso el Mashiach dijo: el Eterno puede levantarle descendientes a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Y por eso la Escritura dice que no, los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, hablando del pueblo elegido. Entonces tú puedes ser mexicano, chileno, colombiano, chino, ruso, de donde sea, pero al declarar fe en el bendito Hijo de Dios, automáticamente ya tu nacionalidad pasa a segundo plano y tú ya eres un ciudadano del reino y ya eres un israelita porque eres parte del pueblo elegido. Y si ya eres descendiente de Abraham, entonces dice la Escritura, eres heredero, ¿sí? Eres heredero, pero esa misma condición o ese estatus te lleva también a las obligaciones que tiene un ciudadano del reino. No nada más privilegios, responsabilidades también. Porque ese también es uno de los principales problemas, que mucha gente quiere los privilegios, pero no quiere las responsabilidades. Es como decir, no, pues yo sí quiero la vida eterna, pero no quiero obedecer los mandamientos. Pues ¿cómo? No se puede. Va de la mano, ¿verdad? Va de la mano las dos cosas, no se puede. Pero bueno, ahí teníamos este problema, ¿no? de división. Entonces vamos a ver cómo se va a resolver. Número 3, hermana Shirley, pregunta 3. ¿Existe en la comunidad de hoy día misión a causa de la influencia griega y la influencia judía? A ver, explícanos, hermana. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Nada más hubieras dicho, pues todo lo que dijo usted, hermano. Todo eso. Sí, eso es, o sea, es... Que todos se creen sabios en su propia opinión, o sea, eso es como que la herencia griega, mala herencia, o sea, que muchos de los líderes de hoy, o sea, creen que eso es la razón absoluta, entonces, o sea, con división. O por ejemplo en las redes sociales, ¿no? O sea, qué triste de que se tenga que estar, pues uno difiriendo o atacando, ¿no? Peor, porque ellos sí se ponen esto o no se ponen el otro, o sea, es una cosa que realmente es estorbo para los que queremos alcanzar. Típico de Corinto, ¿no? Sí. Es algo típico de Corinto. En las redes sociales hay mucho de eso, ¿no? Como que muchos están esperando algo para criticar, algo para juzgar, ¿no? Me acuerdo una vez que hice un video, iba yo manejando y no había subido el video de la reflexión diaria y entonces lo grabé manejando. Se me hizo fácil y voy manejando y voy grabando. Y no fue una vez, fue varias veces, ¿no? Que grabé así, como que me gustó y después grabé varias veces manejando. Y pues no faltó algún hermano por ahí en el grupo Conociendo las raíces hebreas, que me atacó ahí fuerte, ¿no? Porque iba manejando. Sí, bueno, que cuando alguien quiere buscar algo, pues lo que sea, ¿no? De dónde agarrarse.
una vez compartí un versículo de la Biblia, se lo compartí de la Biblia, así tal cual. No, hombre, me llovió. ¿Por qué esto y por qué lo otro? No. Sí, a veces que porque la versión, que porque eso, que porque aquello. No, o sea, de verdad, ¿no? Es una situación de mucho conflicto, mucha gente que no entiende que Por el nombre también. Mucho control. No, lo que se trata es crear puentes y no levantar muros, A ¿verdad? mí me criticaron bastante porque puse una publicación y puse fe, ¿qué más usé? Hermanos, creo, fe, hermanos, o sea, en español. No, que yo no había entendido nada, que si yo hubiera entendido yo pondría emunai, no sé qué tanto me pusieron, varios conceptos, o sea, que a fuerza los tenía que usar en hebreo, que si no, pues no, yo no había entendido nada, que seguía igual que cualquier cristiano Sí, de hecho, cuando fuimos a Puebla, hace como 2 años, ¿no? O 3, no me acuerdo, que fuimos ahí a una congregación que está en Puebla, no la de Gozo y Paz, otra, muy grande. Y fue pues una experiencia muy bonita, pero a la vez también pues nos sorprendió un poco el hecho de que la alabanza ahí era totalmente en hebreo. Todo, o sea, los cantos totalmente en hebreo. Y bueno, pues está bien, pero pues mucha gente que asiste pues no entiende, no conocen. Entonces, nosotros acá cantamos algunos cantos en hebreo, pero normalmente entonamos cantos que se canta una parte en hebreo y luego la parte en español. Entonces sabes lo que estás cantando. Por ejemplo, Hinei Matov, cantas Hinei Matov, pero luego cantas Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Eso es lo que dice. Pero allá totalmente en hebreo. Y recuerdo haber preguntado y me dijo un hermano, pero me lo dijo en un tono así como regañándome, ¿verdad? Como agresivo. Es que el Eterno se le alaba en su idioma. El Eterno se le alaba en lengua sagrada, en el hebreo. No se le alaba en otra lengua. Ok, está bien. No vuelvo a preguntar, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas, ¿verdad? Ocurren, se dan, no nada más en las redes, en las comunidades. Entonces imagínense, en uno de los videos que subí ayer antier, me comentó una persona, me puso un comentario y en donde ella, pues, no recuerdo, pero pone algo así en su fe, ¿verdad? Gracias a Dios y Jesús y hasta la Virgen María y todo ahí. Entonces, imagínense que yo le responda a esta persona y la regañe por estarme, oiga, no. Pero hay gente que lo hace. Entonces debes de darte cuenta que esto no se trata de hacer tropezar a nadie. O sea, menos a alguien que todavía no sabe. O sea, si dijeras tú, no, hermano, es que ya tiene 10, bueno, si ya tiene 10 años, sí, regáñalo, ¿verdad? Si no ha entendido. Pero hoy es una persona que apenas está escuchando por primera vez, o sea, viendo algo, y que le gustó y que le llamó la atención, y lo vas a regañar porque te habló de la Virgen, o porque te habló de los Reyes Magos, o lo que sea. No, esto no es así. Háganse la pregunta, ¿no? Que se hizo muy popular hace años en Estados Unidos. ¿Qué haría Jesús? O sea, piensa, ¿qué haría el maestro? ¿Qué haría él? Y lo que creas que él haría, pues eso haz. Pues yo no creo que Mashiach hubiese rechazado a nadie por ese tipo de cosas, por comentarios. Hasta lo criticaban porque todos nos ahí con los paganos. Exacto, a él lo rechazaban y lo criticaban porque simpatizaba con todo tipo de gente. Aceptaba todo tipo de gente y los comentarios, etc. Entonces, bueno, ¿existen hoy? Claro que sí existen esas divisiones, esos problemas en las comunidades modernas. Número 4, hermana Feli. ¿En qué se debían concentrar los corintios para evitar las divisiones? ¿En qué se debían de concentrar? Bueno, ya una vez que identifica Pablo el problema de las divisiones, ahí en la primera de los Corintios, les habla de
Pues ¿de qué? ¿De qué es en lo que ellos se debían de concentrar? En las cosas que tenían en común. Muy bien. Como nosotros, o sea, o bueno, casi siempre es más fácil identificar lo que pensamos diferente o en lo que no coincidimos o qué es lo que no nos sienta cómodos. Es más fácil o sea, nuestra mente está más eso que buscar, bueno, que somos afines, que compartimos, que hacemos juntos y disfrutamos, o sea, como que eso ya de cajón no siempre pasa. Exacto. Los fundamentos, como usted siempre nos dice, de los que están en Efesios, que un Dios, Una fe, bautismo. Sí, o sea, hablando, vaya, para evitar discusiones, entonces, como dice nuestra hermana, ¿verdad? Nos concentramos en lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común, pues son los fundamentos. O sea, vamos a decir, no está a discusión el hecho de que hay un solo Dios. Yo creo que nadie va a discutir eso, ¿verdad? En ninguna comunidad de creyentes, vamos a hablar de nuestra fe, ¿no? En la fe mesiánica, la fe de las raíces hebreas, ¿quién va a discutir el hecho de que hay un solo Dios? Ni judíos mesiánicos, ni israelitas, ni... Nadie, ¿no? Nadie. Que hay un solo mediador, un solo redentor, o sea, porque la Biblia lo dice, ¿no? Claramente. Que hay una sola fe, que hay un solo pueblo elegido. O sea, las cosas que son fundamentales, lo realmente fundamental, eso lo vamos a tener claro, ¿no? Podemos concentrarnos en eso. La Torá también. O hay un solo pacto es la Torá, o sea, eso nadie lo va a discutir. Sí, eso nadie discute de... Sí, Un cristiano sí lo va a discutir, ¿verdad? Sí, el Nuevo Testamento, pero cuando tú lo entiendes, hay un solo pacto. O sea, la Biblia es un solo pacto, es un solo libro. Eso de Antiguo y Nuevo lo pusieron los hombres, pero no hay tal. Es un solo pacto, un solo tomo. Entonces, en esos fundamentos uno debe concentrarse. Entonces recuerden, ¿no? Sobre la palabra revelada del Eterno. Ya en cuanto a las cuestiones prácticas, va a haber influencia de tradiciones, de costumbres, lo que es la cultura. Aunque recordemos de dónde viene la palabra cultura. ¿Se acuerdan? Hace poco lo vimos. ¿Quién se acuerda? Con Torah. Kol Torah, la voz de la Torah. Kol Torah, de ahí viene la palabra cultura. Entonces, si hablamos del pueblo elegido, o sea, la cultura viene de la Torah. Entonces, la cultura del pueblo de Israel tiene sus bases y sus fundamentos en la Torah. Obviamente la cultura griega pues va a tener sus bases y sus fundamentos en otras prácticas, ¿no? Y no en la Torah. Pero por eso las cosas ya que se refieren a la práctica, los rituales, la forma de vestir, etcétera, o sea, eso ya pasan a ser cosas secundarias, que es ahí donde no tendría que haber motivo de discusión tampoco. Ahí tendría que haber lo que vimos en la carta a los Romanos, que es la tolerancia, ¿no? O sea, Pablo habla de tolerancia. Pablo dice, esté cada uno convencido en su propia mente. ¿Tú estás convencido de que esto tiene que ser así? Hazlo. Pero no critiques al que no lo hace. No critiques. Y ahí va a haber paz, ¿verdad? Hablando de una congregación. O sea, lo que Pablo estaba diciendo es que era posible tener una congregación en donde hubiese diversidad. Porque así era el pueblo de Israel. Si nosotros pensamos en el pueblo de Israel, había 12 tribus. Bueno, 13 en realidad, ¿no? 13 tribus, porque siempre fueron 13. Entonces, tenemos 13 tribus y aparte toda la multitud que salió de Egipto y que se unieron y pues por ahí se acomodaron entre las tribus. Entonces tenemos 13 tribus entre los cuales
cada tribu tenía su bandera, cada tribu tenía su estandarte, cada tribu se le permitía tener sus propias costumbres, tradiciones, porque aunque parezca increíble, aún en el desierto, ellos acampaban alrededor del Mizcán, y entonces los del norte con los del sur podían tener diferentes costumbres, por increíble que parezca. Su estandarte, sus líderes, a todos se les permitía tener esa diversidad. Sin embargo, en esa diversidad que había unidad. ¿De dónde venía la unidad? De la presencia del Eterno en medio de ellos. El Eterno era lo que los unía. En lo demás podía haber diversidad, no había problema. Pero si vas a tomar la diversidad como motivo de discusión, como motivo de pleito, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿en qué se tenían que concentrar los corintios para evitar las divisiones? Decía la hermana, en los fundamentos, en las cosas que nos unen. Ahora, si pensamos en diferencias, fíjese, uno tiene que aprender a ser sabio. Y cuando pensamos en diferencias, a mí me debe de beneficiar las personas que son diferentes a mí. O sea, si yo me pongo listo, si soy sabio, me voy a beneficiar. Lo decía ahorita mi hermana, ¿verdad? Normalmente nos gana la carne, y si la gente es diferente a mí, hay un rechazo de mi parte. Sin embargo, debería de beneficiarme. Debería de beneficiarme, porque recuerde usted que las diferencias, en realidad las diferencias nos deben de unir. Yo siempre uso el ejemplo del rompecabezas. Si te dan un rompecabezas y te dicen ármalo con puras piezas iguales, ¿cómo lo armas? ¿Se puede armar un rompecabezas con piezas iguales? No se puede, no tiene sentido. Todas las piezas tienen que ser diferentes. Y así dice Rab Shaul, ¿no? En una comunidad, todos los miembros somos diferentes. Todos tenemos diferente función, pero somos un cuerpo. Entonces la clave está en las diferencias. La clave está en esas diferencias, son las que nos van a unir. Interesante, ¿no? Pero normalmente las diferencias las usamos para pelear, para estar en desacuerdo, para poner distancia. Ah, ¿no piensas igual que yo? Ahí está la puerta. O te vas tú o me voy yo, ¿verdad? ¿Sí? Como dicen en un proverbio chino, ¿no? Creo que dos tigres no habitan en la misma montaña. Una montaña, o sea, un tigre para una montaña, ¿no? Pues, esos son el pensamiento humano. Entonces, se cree muy fuertemente que, por decir, en una misma congregación no puede haber dos líderes, no puede haber dos pastores, por así decirlo. ¿Será? En las congregaciones que vemos allá, en las escrituras, había un montón de ministerios, Los dos. un montón de líderes. En Jerusalén hubo un tiempo que todos los discípulos estaban ahí, en la base que era Jerusalén. Y de ahí salían para todos lados, ¿no? Pero ahí estaban. Entonces, ¿cómo se pueden evitar las divisiones, o en qué hay que concentrarse? Sí, los fundamentos desde una perspectiva escritural, pero yo hago la mención de que las diferencias nos deberían de unir. Deberíamos de ver esas diferencias. Esto lo hemos dicho también respecto a los matrimonios, respecto a las parejas. Si tú, pues un joven que va a buscar una novia, si va a buscar una novia o una candidata a ser su esposa, y si va a buscar a alguien que sea igual que él, lo que vas a tener va a ser una buena amiga, pero esposa, no. Una buena amiga.
Es que yo busco a alguien que piense igual que yo, que me apoye en todo, que le guste el fútbol, que le vaya a la América, que no sé qué. No. Puede ser que ganes una amiga, pero desde la perspectiva escritural, si eres creyente, la pareja ideal es la que se te va a parar enfrente, la que te va a plantar cara. Va a ser tu contraparte. Eso es. Eso es, o sea, está frente a ti. O sea, no tenemos que cometer el error de que, no, es que la esposa ideal es la que siempre me apoya en todo. No, la esposa ideal es la que se te va a parar enfrente y te va a decir, estás mal. Esto no es así. No debería ser eso. No deberías, te equivocaste. Normalmente los amigos no hacen eso. Normalmente un amigo el amigo te apoya en todo porque es amigo. Los papás también. Se equivocan juntos. Sí. Los amigos. Si tu amigo se vende un post, tú también. Sí, o sea, los papás también. O sea, hay papás que se equivocan rotundamente y quieren ser amigos de sus hijos. No, papá, tú eres papá. Y tú estás ahí para ponerte enfrente. Y tú estás ahí para regañar, para corregir, para ser considerado enemigo. Porque a veces los hijos dicen, tú eres mi enemigo. Pues sí, si eso soy, pues eso soy. Tu amigo no voy a ser. Amigos puedes tener muchos, papás nada más uno. Nada más uno. Entonces de eso se trata. Cuando lo entendemos, pues está muy bien. Pero la relación ideal en un matrimonio es así también. Entonces entre los hermanos también. Somos piezas diferentes. Entonces lo que yo tengo, ¿para qué quiero otra persona igual a mí? Es que aburrido, ¿no? No se trata de eso. O sea, alguien diferente. Alguien que tenga lo que yo no tengo. Alguien que me complemente. Entonces esa es la idea de una comunidad, que haya personas diferentes, que se complementen. Y todos somos necesarios. Entonces en una comunidad puede haber personas, desde personas muy nobles, una persona, por ejemplo, muy misericordiosa, una persona que siempre se apiada de todo el mundo, es necesaria en una comunidad. Una persona que siempre diga, ay, pobrecito, vamos a ayudarle. Y puede ser que alguien que ya se está aprovechando o abusando de la ayuda, y el que es misericordioso siempre lo va a querer ayudar otra vez. Pero también necesitamos de otras personas o de hermanos que digan, no, a esa persona ya le ayudamos 4 o 5 veces, y no, mire, también hace falta. 5 televisiones. Hace falta también la persona que, el típico hermano o hermana que sea regañón, el que regaña, el que llama la atención, el que se enoja, el que grita. Es necesario, necesitas gente así. Pero no va a faltar quien diga, no hombre, ese ni es hermano, mira, bien enojón. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes decir quién es y quién no es? O sea, el Eterno a todos nos da personalidades distintas, capacidades distintas, virtudes distintas. Incluso el ser así puede ser una virtud. Hace mucho tiempo tuvimos una hermana entre nosotros, ¿verdad?, que era así, un carácter fuerte, que hacía cosas que, por decir, yo nunca haría, pero ella las hacía, y yo tuve que entender de parte de Dios que ese tipo de personalidad era útil en el reino, ¿verdad? Era útil. O sea, por ejemplo, llegábamos a casa de una persona y empezábamos a dar un discipulado, y bueno, una persona que tenía una virgen como de 2 metros, yo creo, un cuadro enorme que tenía ahí en su sala. Y llegamos la primera vez, en el primer discipulado que dimos, y la hermana que les platico iba con nosotros, y yo la veía que estaba y hacía gestos y yo la veía, pues, ¿qué le pasa a la hermana? Bueno, terminamos la clase, ya de camino de regreso, y yo, hermano,
¿cómo pudo usted estar ahí dando la clase con la Virgen ahí de frente? Pues a mí no me molesta. Algún día va a entender, ¿verdad, la hermana? Cuando ya aprenda. Pero no, ella no se aguantó. A la siguiente semana que fuimos le dijo. Le dijo, oiga, esta Virgen y que no sé qué, la regañó y que era una persona nueva totalmente. Y entonces ella dijo, es que no es mía, es de mi marido y que yo no puedo deshacerme de ella, en fin. Como sea, para la tercera semana que fuimos, ya no estaba la Virgen. La escondió por ahí, la guardó, ¿verdad? La guardó, sí. Pero por lo menos ya la hermana se tranquilizó porque ya no vio el cuadro ahí. Entonces, bueno, ese fue un detalle, una anécdota, pero yo aprendí que estas personas también son útiles, de alguna manera, ¿sí? Entonces, todos necesitamos de todos, y esas diferencias entre los miembros de una comunidad son las que nos deben de unir. Gracias, Nando, gracias, Iván, que nos comentaron ahorita. Gracias por sus comentarios. Muy bien, número 5. ¿Por qué el mensaje de la cruz es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el mensaje de la cruz es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles? Yo creo que tropiezo para los judíos porque como también se enseña, pues se enseña Torah, porque pues el maestro enseñó Torah, pero yo creo que para los judíos ellos sienten que es tropiezo porque las interpretaciones de esos versículos que ellos tenían ahora es diferente a las interpretaciones del Mesías. Entonces ellos decían, eso es diferente, o sea, es lo mismo, pero vaya, la interpretación es diferente. Eso puede hacer que estos hermanos caigan o que se confundan. A lo mejor yo creo que los judíos entienden eso. Y pues para los gentiles, pues vaya, desde la idea del judaísmo para ellos. ¿Qué dice ahí que buscaban los judíos? ¿Qué dice el texto? La primera de los Corintios, que buscaban los judíos. Señales. Señales. Los judíos buscan señales, milagros, ¿no? De hecho, cuando perseguían a Yeshua era lo que le pedían, señales. ¿Qué señal haces? ¿Qué señal haces? La generación adúltera y perversa demanda señal. Entonces, los judíos piden señales. ¿Y los gentiles qué? Sabiduría. Los griegos, sabiduría. Entonces sí, ¿verdad? Los griegos, Sócrates, Platón, todos aquellos grandes filósofos, los grandes pensadores, ellos buscaban sabiduría. Solo sé que no sé. Entonces, fíjense, por un lado unos buscan milagros, señales, y por el otro lado los otros buscan sabiduría. Sin embargo, el mensaje de la cruz, ¿sí? El mensaje, dice la versión del Código Real, el mensaje del patíbulo, o sea, del sufrimiento del Mashiach, es tropiezo para los judíos. ¿En qué sentido? Un Mesías muerto no califica para ser el Mesías. Así de fácil. Entonces, incluso los mismos discípulos de Yeshua, cuando él murió en el madero, fue como que aquí se acabó todo. Se acabó la esperanza. Ya. ¿Por qué? Porque un Mesías muerto, o sea, ellos creían en todo su corazón que Yeshua era el Mesías. Pero cuando él muere, ellos perdieron la esperanza. Y por eso estaban ahí escondidos. Por eso, porque un Mesías muerto no califica. Entonces, la muerte del Mashiach, que es uno de los puntos centrales, ¿no?, del mensaje de la cruz, es tropezadero, se hace tropezar. ¿Por qué? Los judíos dicen, es que murió, o sea, ¿cómo va a ser el Mesías si murió? ¿Dónde está la misión de restablecer el reino? Entonces ahí es donde entendemos por qué Yeshua se levantó del trono y vino a encontrarse con Rab Shaul. Rab Shaul era pieza clave en los planes de Yeshua, pero no había manera de que este judío rabino cambiara su manera de pensar de Yeshua más que viéndolo vivo. Viéndolo vivo. Y por eso Pablo, cuando aquí mismo en Corintios lo vamos a ver, cuando habla de la resurrección de Mashiach,
Él dice, yo lo vi. Y más de 500 hermanos lo vieron. Vivo. Entonces sí califica para ser el Mashiach porque él está vivo. Un Mashiach que regresó de la muerte pues, vale más que un Mashiach, no que vivo nada más. Este murió y volvió a vivir. Entonces por eso califica. Pero para los judíos que no creen, es tropezadero el mensaje de la cruz, porque el Mesías muerto no les sirve. Y para los gentiles es locura, porque el proceder de Mashiach en la mente griega no es compatible. O sea, no es compatible una persona que va a sufrir, o que está destinada a sufrir. ¿Por qué creen que los mensajes hoy día, donde la influencia griega está muy fuerte, dicen pare de sufrir, por ejemplo, ¿no? O te hablan de prosperidad todo el tiempo? Esa es la mentalidad griega. El éxito, el vivir mejor tu vida. Sí. Tú eres una persona exitosa. Campeón. Ganador. Descubre el campeón que hay en ti, ¿verdad? O sea, todo este tipo de eslogans que se manejan en las iglesias. Tú eres un triunfador, y luego agarran textos de la escritura, y Dios te ha puesto para que seas cabeza y no cola, y tú eres un vencedor en el nombre de Jesús, y zas. Tumbadero, por ahí, Juan. Sí. Hombre, y sales del culto queriéndote comer el mundo, ¿no? Pero luego vuelves a la realidad y algo no está funcionando, y por eso hay tanta gente deprimida, ¿verdad? Y sufriendo y pensando, pues yo soy el problema, ¿no? Y no se dan cuenta de cuál es el mensaje verdadero. Entonces por eso dice, para los griegos, para el gentil, el mensaje de la cruz es locura. Que alguien te diga, ven y sígueme, tengo muchos sufrimientos para ti. ¿Qué es eso? Yo no quiero sufrimientos. ¿Quién quiere sufrir? Por eso el mensaje es locura para el gentil. El judío no. El judío ha sido llamado, lo vimos en el video, ¿no? El judío es un experto en el tema del sufrimiento. A ellos no les espanta nada. El judío está preparado para sufrir y está bien entrenado para soportar. El tropiezo está en el tema del Mesías muerto. Entonces, por eso dice aquí Rab Shaul. Pero ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? Dice la pregunta 6, y para los que creen, o sea, para aquel que se decide a creer en el mensaje de la cruz, en el mensaje de Yeshua, ¿qué es lo que representa esto? Dice ahí, poder y sabiduría. Lo que quieren los judíos, o lo que reclaman, ahí está resuelto en el mensaje de la cruz. Y para los gentiles también. O sea, las dos cosas están ahí. Como dijo Yeshua, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Cuando haya venido, recibiréis poder. Y ese poder te va a servir para que me seas testigo. Y dijo, en Judea, en Galilea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder te va a servir para hacer señales, pero también te va a servir para trabajar con aquellos que demandan sabiduría. Todo se soluciona realmente en el mensaje de la cruz, pero solamente para el que cree. La persona que cree recibe ambas cosas, y aclara Rab Shaul, y no importa si eres judío o si eres gentil. Eso no importa. Porque una vez que crees en el mensaje, ya no importa. Tú igual vas a recibir poder, igual vas a recibir sabiduría. Las dos cosas están a disposición. Pero lo que necesitamos es creer en el mensaje. Y terminamos con la pregunta 7, que ¿cómo dice? ¿Cómo se llega entonces a tener unidad en una congregación? ¿Cómo se llega al mismo sentir?
porque eso es lo que les está pidiendo, ¿no? Rab Shaul está pidiendo a la congregación de Corinto que tengan unidad, que sean de una misma mente, de un mismo parecer. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso, hermanos? Con todo lo que ya vimos hoy, ¿cómo creen ustedes que se llega a la unidad? Imitando a Yeshua. Muy bien, imitando a Yeshua. ¿Qué más? Teniendo empatía. Muy bien. Decíamos que Yeshua, pues, él tenía empatía con todo tipo de personas. Pobres, ricos. No le cerró la puerta a nadie. Pues siendo sabios. Ahorita lo decía nuestra hermana, ¿verdad? Usando esas herramientas que están a nuestra disposición, ¿verdad? El poder y la sabiduría, no por nada son mencionados aquí como dos elementos, como dos herramientas que están a nuestra disposición, precisamente para mantener la unidad. Y podemos subrayar mantener la unidad, porque nosotros no vamos a crear unidad. La unidad es algo que ya está, ¿sí? La unidad ya está. A lo que se nos llama es a mantener la unidad. La unidad ya la tenemos. Es como en un país, por ejemplo, aquí nosotros como mexicanos, el hecho de ser mexicanos ya es algo que nos une. Hay una empatía, ¿verdad?, de un mexicano hacia otro, sea en territorio nacional o sea en territorio extranjero, probablemente más en el extranjero, por las diferencias, precisamente. Por estar en tierra extraña, vas a encontrar un mexicano, no sé, en Holanda, por decir. ¿Eres mexicano? ¡Ah, yo también! ¡Ay! Aunque no lo conozcas, va a ser como que lo máximo, ¿no? Ya eres mi amigo para siempre, ¿no? Entonces te das cuenta, ya ahí hay una empatía muy fuerte. Eso ya existe, de por sí ya está. Ahora lo que vas a cuidar es que esa unidad se mantenga. Entonces las comunidades de creyentes somos llamados a mantener la unidad. Algo que ya el Eterno nos dio. Los fundamentos, ¿no? Entonces vamos a mantenernos unidos. Por eso vamos a ver este tema y nos vamos a dar cuenta que quienes tratan de romper la unidad, pues deben de ser severamente confrontados. ¿Sí? Porque la unidad es algo que no se debe de romper. Tenemos que todos cuidar, proteger, identificar quién quiere romper la unidad. Uno de los, o mejor dicho, el primer caso que tuvimos en esta congregación, que fue motivo de disciplina y que yo como ministro tuve que confrontar y lo hice públicamente, fue precisamente porque detecté que esa persona quería romper la unidad de la iglesia, ¿no? En ese momento, hace muchos años. Era muy joven, yo era muy joven, estaba empezando como ministro, pero sentí que tenía que hacer esto y confrontar públicamente porque esta persona estaba rompiendo la unidad. Entonces es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Si alguien pretende desquebrajar la unidad que Dios ha dado, tiene que ser confrontado. Entonces acá vamos a llegar a esto simple y sencillamente creyendo en el mensaje. Que tú crees en el mensaje y ya recibes poder y sabiduría. Y con estas dos herramientas es más que suficiente para mantener a una congregación unida. Si alguien no se identifica con esa unidad es porque todavía no ha recibido el poder y la sabiduría que vienen de Dios. Cuando ya los tiene, simplemente se agrega, ¿no? Se adhiere al grupo y a la visión. Y así esto es todo, hermanos. Así se concluye el capítulo 1 con estas 7 preguntitas. ¿Algún comentario, pregunta, duda, chiste? Hermano,
Hace mucho que no decía esa frase. No, hermano. No, mañana no. Mañana no. No, ahorita no. Nada más hoy. Es que el sábado pasado escuché que decían que había que traer una fruta, ¿no? Ah, no. Ah, Shavuot. Todavía falta. Para la fiesta de Shavuot va a ser el 20 y algo de mayo, ¿no? 27, no recuerdo, necesitaba ver el calendario, pero todavía falta. Todavía falta. ¿25? Ah, no, Bueno, a reserva que lo checamos bien, 23 de mayo. Pero eso es para Shavuot. Bueno, hermanos que nos acompañaron a la distancia, bendiciones, shalom, muchísimas gracias. Que el Eterno les bendiga y que pues sigan aprovechando estos temas y estas oportunidades. Shalom, shalom.